tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco de este último trabajo que ustedes han publicado, que tiene que ver, digamos, este análisis que se hace del intento, porque digo intento porque la sesión cayó y finalmente no pudo aprobarse, pero está muy cerca de hacerlo, de ley de reiterancia. Esto genera como muchas cuestiones todas juntas, pero deberíamos comenzar por explicar qué es esta ley de reiterancia, qué es lo que se reitera o a qué hace referencia. Bueno, en principio esta ley lo que plantea son dos supuestos bastante graves, digamos, para poder pensar nuestro derecho penal. Voy a rememorar algunas cositas básicas por ahí para que sea más claro. Nuestra Constitución y sobre todo el Código Procesal Penal y el Código Penal lo que establecen es que si una persona puede ser privada de su libertad antes de una condena, lo es bajo dos supuestos muy excepcionales, que es el peligro de fuga, que es obviamente que uno no pueda entrar a un juicio o no va a estar durante ese juicio, o si no el entorpecimiento de la investigación, que implicaría que esa persona está entorpeciendo o está entorpeciendo el juicio y no podríamos llegar a una verdad como se supone que es la construcción de un juicio. Ahora bien, este nuevo proyecto lo que busca es sumar un supuesto extra, que es la reiterancia, que es que si una persona en un proceso ya iniciado penal tiene otros procesos penales simultáneos, eso ya es supuesto suficiente para que un juez pueda aplicarle una medida restrictiva de su libertad, como por ejemplo la prisión preventiva. Ahora, si vamos un poco más a un ejemplo más práctico para entender la gravedad de esto, imaginemos que una persona está siendo investigada por un hecho penal y además está siendo investigada por otro hecho penal. La ley, por ejemplo, no prevé ni requiere como un estándar mínimo de, por ejemplo, que la persona tenga que haber sido acusada por el delito penal simultáneo, es decir, que haya una condena específica o inclusive que sea acusada. Podría estar siendo investigada simplemente y eso ya es considerado como reiterancia en el derecho penal y ya se podría aplicar una prisión preventiva. O sea, podríamos no tener casi pruebas de la vinculación de esa persona a este segundo hecho penal, que igual podría aplicársele una prisión preventiva. Podríamos poner ahí un ejemplo aún más situado, digamos, en nuestra provincia. Tuvimos una serie de protestas hace un par de meses donde se terminó criminalizando y judicializando la protesta y tenemos dirigentes sindicales que fueron denunciados en 3 expedientes, dicen los abogados, en 3 causas. Uno es entorpecimiento de la vía pública, el otro fue intimidación pública, creo que le pusieron en esa figura, y el tercero fue desobediencia judicial. ¿Eso basta como para que si un juez pide una prisión preventiva le den? Sí, exactamente. El solo momento de imputación tendría que de repente vos ingresás a estar investigado. Ni siquiera tenés que tener una acusación en esos 3 supuestos que me dijiste vos para hacer. Así que sí, perfectamente podría ser considerado como reiterancia. Pero además hay otro concepto bastante peligroso de este proyecto que es el peligro de reiterancia, que es que se podría dictar la prisión preventiva de una persona por el solo hecho de que el juez considere que existe el riesgo de que cometa un nuevo delito. Es decir, algo totalmente arbitrario que... Derecho penal de autor, como dicen ustedes, ¿no? Exactamente. Exactamente, lo cual es no solamente es bastante grave, sino que desvincula mucho la idea de la necesidad de pruebas y, digamos, hechos concretos de vinculación entre la persona y la imputación, que es algo básico del derecho penal y que obviamente que habilita o abre una puerta a empezar a meter a muchas personas dentro del sistema penitenciario que ni siquiera tendrían razón o justificación, al menos aún, para ingresar. Y ese es el otro capítulo que queremos charlar contigo. Digamos, hace un tiempito atrás también hablábamos con un colega tuyo de INESIB y el análisis que ustedes hacían de la saturación de todos los reclusorios, no solamente el sistema carcelario, comisarías, en el caso de Misiones, hasta los calabozos de la policía aeroportuaria, en fin, todos están saturados. Esto le agregaría a esa saturación un panorama complicadísimo. Exactamente, lo que estás haciendo a colación es un poco la campaña de no más presos en comisaría que lanzó el INESIP hace unos meses ya. Por ejemplo, si uno revisa esa campaña, del último relevamiento nacional disponible, que es del 31 de diciembre de 2022, tenés que hay más de 13.000 personas privadas de su libertad alojadas en comisaría que están en condiciones inhumanas. Entonces ahí esto nos lleva a plantearnos una primera cuestión que es
¿es efectiva como herramienta político-criminal la prisión preventiva? La realidad que no, inclusive estadísticamente ha aumentado la cantidad de personas privadas de la libertad en los últimos años y no ha habido disminución del delito. Entonces, tal vez parezca una solución sencilla, pero hasta los mismos números prueban que sumar más gente a las cárceles que encima no están en condiciones para hacerlo y no hay una respuesta ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial de si esto ocurre, si este proyecto se aprueba, ¿dónde se van a meter estas personas? Que es algo gravísimo, estamos hablando de condiciones inhumanas, de gente sin atención de salud o con condiciones que están sumamente deplorables. Primero, no hay una respuesta respecto a esto, pero además no sirve tampoco para luchar contra la criminalidad organizada o contra los fenómenos más graves que afectan a la sociedad. Porque digo, las personas que están detenidas en comisarías en gran parte, o las personas que ingresan al sistema penal, no están siendo hoy en parte personas que participan en grandes roles dentro de los mercados criminales más importantes. Generalmente son personas que están en eslabones mucho más bajos de la cadena criminal. Entonces ni siquiera es que detiene o ayuda a este tipo de medidas a detener los delitos que más nos preocupan como sociedad. La realidad es que es una solución, es como ponerle un parche a algo que eventualmente va a terminar explotando por cualquier lado. Pensaba un poco, porque discutir esta agenda que cada tanto la reinstalan con tanta fuerza no es simple. A ustedes les debe pasar mucho más que a nosotros porque, no sé, hay una demanda de criminalización y de endurecimiento de penas. Hay un clamor con el que dialogan este tipo de propuestas y este tipo de proyectos. ¿Cómo ves ahí la discusión? Sí, claro que sí, que pareciera que hay una demanda, digamos, más alta sobre frenar la puerta giratoria, pero esto es una mirada que es muy básica, digamos, de cómo está funcionando nuestro sistema penal, porque en realidad, de nuevo lo digo, estadísticamente no ha disminuido en nada el aumento de más personas detenidas. O sea, todos los años aumentan las personas detenidas y no baja en ningún aspecto, no solamente los delitos, sino que no baja el nivel tampoco de criminalidad que viene ocurriendo en el país grave. Digo, hay mercados criminales hoy relacionados al narcotráfico, por ejemplo, que no han disminuido en los últimos años por tomar medidas de este estilo. E inclusive, retomando por ahí un ejemplo que ya ha pasado, cuando en Santa Fe se han mostrado fotos de reclusos en situaciones inhumanas que han salido públicamente en todos lados, eso no bajó, digamos, el nivel de violencia, solo lo acrecentó y generó bastantes problemas a nivel provincial, ese tipo de demostraciones de atacar el delito de esa manera. Si lo que se quiere hacer es mejorar, que esto es algo totalmente entendible, y bajar las tasas de criminalidad, hay un montón de herramientas previas que son posibles. Para empezar, hay un montón de herramientas de persecución penal estratégica, formas de orientar la investigación, formas de seleccionar cómo se administran los recursos dentro de las fiscalías para perseguir a los fenómenos más grandes, que no se están tomando y que se deberían tomar en vez de tomar esas medidas que, repito, lo único que hacen es digamos, seguir encarcelando eslabones bajos, que encima son eslabones débiles de la sociedad, es decir, gente vulnerabilizada, generalmente que entra por delitos bobos o simples, y que después en la práctica no influyen en esta tasa alta de criminalidad. Que eso no implica y no quiere desmerecer que existe una necesidad obvia de atender las demandas de las víctimas, porque generalmente, y esto es lo más grave tal vez, que se utilizan los proyectos de reiterancia, que lo he visto así como en los medios como una manera de no o de ofrecer alguna respuesta útil para la víctima, y en realidad se engaña, no se ofrece ni una respuesta útil para detener la criminalidad, ni tampoco se considera o se ayuda a generar mejores garantías para los imputados. O sea, no gana nadie con este tipo de medidas. Eso es lo más triste. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás, digamos? ¿Qué es lo que deberíamos estar discutiendo, problematizando a partir de este tipo de proyectos? ¿Es una cuestión solo ideológica? ¿Tiene que ver con, ya que utilizaste esta palabra, con una audiencia que está esperando este tipo de señales, entonces es más político que técnico? ¿Cómo lo ven? No, en realidad primero hay un mal estructural, que es que hay un tema también de muchos sectores distintos. O sea, cuando uno va a cómo se están persiguiendo este tipo de criminalidades, es bajo el nivel de eficacia que tienen los ministerios públicos para atacar esto. Después, cuando uno va y analiza por qué hay gente detenida en comisarías y ve que los jueces o las juezas siguen enviando gente a calabozos que no están en condiciones, también hay una mirada ahí de, bueno, no se está haciendo lo necesario para por lo menos que las condiciones estén
correctas cuando estas personas atraviesan o ingresan al sistema penal ya a un alojamiento carcelario. Hay un tema también, obviamente, del Poder Ejecutivo, de cómo administra esto, pero sobre todo creo que hay que reorientar cuáles son nuestras herramientas político-criminales si el fin último de un proyecto como este es realmente ayudar a detener la criminalidad y bajar las tasas de criminalización, que es lo que se dice que ese proyecto ayuda. Y eliminar la puerta giratoria es una frase que parece muy linda, pero que no solamente es bastante mentirosa, sino que realmente no ayuda al fin último, que es mejorar la calidad de vida y bajar los niveles de violencia de la sociedad. Si me preguntás por qué se hace, creo que es una respuesta sencilla que no va a tener ningún resultado, o que peor aún, perdón, porque es mentira, va a seguir haciendo que un montón de gente siga ingresando a alojamientos sin control y de su salud, sin control de un montón de cuestiones, y además va a seguir no mejorando los problemas de criminalidad que viven las víctimas que consideran que este tipo de proyectos las ayuda. Entonces la realidad es que creo que es una solución fácil, que no es una solución, pero se vende como una solución. Tal cual. Desde el punto de vista técnico, digamos, ¿es un proyecto flojito de constitucionalidad también? Y sí, porque digamos el principio de inocencia debería ser muy cuidado, es una garantía constitucional, y además está muy cuidado por lo que es estos dos supuestos de, bueno, solamente frente a un peligro de fuga que tiene que ser probado en los hechos concretos, o un entorpecimiento de la investigación que, de nuevo, tiene que ser probado en los hechos concretos en una audiencia, donde un fiscal, a través de, obviamente, un sistema acusatorio, frente a un juez le diga y le explique por qué, aún sin condena, una persona debería ingresar a la cárcel o debería tomar medidas restrictivas del Estado. La realidad es que abrir el supuesto o la arbitrariedad del juez o a otras causas, que ya lo sabemos, como bien lo han dicho ustedes al principio, se pueden iniciar muy fácil causas hacia una persona. La realidad es esa, y no hay por ley, digamos, algo establecido de hasta dónde una persona tiene que tener una causa iniciada para poder hacerlo. Simplemente implican una imputación. Entonces ni siquiera hace falta una audiencia de formalización de cargos, que es la audiencia donde a vos el fiscal te explica por qué te está investigando, para iniciar esta posibilidad de que a vos, por tener dos causas abiertas, te den lo de la reiterancia. Entonces sí, afecta el principio de inocencia, afecta también el principio de legalidad. La verdad que afecta bastantes garantías de una persona que ya de por sí está ingresando a lo que es el sistema más violento que tiene el Estado, que es el sistema penal. Y de nuevo digo, no ofrece tampoco soluciones para las víctimas, que son obviamente un actor central dentro del proceso penal y que necesita y merece el resarcimiento cuando ocurren los delitos o cuando es parte dentro de un fenómeno criminal. Pero esto no va a terminar de dar ningún tipo de solución a eso. Esto no es un invento argentino, digamos, ¿no? De estas formas de ir como apelando al sistema penal, al Código Penal o al Código Procesal para ir interviniendo en estas cuestiones. Pensaba también en la ley que se aprobó, en la modificación que tuvo en la legislatura porteña esta misma norma, que ahí ya se incorporó, ¿no? Sí. Se incorporó ahora. Sí, pero en la legislatura porteña se bajó bastante, digo, no llegó a ese nivel de repercusión, y eso fue como, se lavó, digamos, el artículo. Entonces ahí hubo como una discusión, una lucha muy grande también de parte de la sociedad civil, que ha hecho también eso, y de jueces y juezas que también se han opuesto. Y por eso es bastante lamentable que esta vuelta, digamos, a la discusión de un proyecto que es factible que se lo va a discutir, porque hoy simplemente no se aprobó el quórum por estar otro proyecto o otros proyectos tal vez más en boga ahí en discusión, pero la realidad es que esto podría perfectamente volver a discutirse en pocos días, digamos. Es algo bastante sencillo que puede volver a ocurrir, y es algo con lo que se viene, digamos, discutiendo desde el principio de año, la posibilidad de que este proyecto se apruebe. Y sí, es verdad que a nivel comparado también existen situaciones similares, pero bueno, la realidad es que, de nuevo, esas situaciones no han demostrado estadísticamente que se baje el delito. Eso es tal vez lo más preocupante, digo, hay muchas razones por las cuales no aplicar algún tipo de proyecto así, pero además tampoco es que lo acompañe algún tipo de sustento estadístico o investigación que avale este tipo de proyectos. Claro. Estaba pensando que si estuviéramos hablando de fútbol, esto sería tribunear, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque, como decís, técnicamente no tiene sustento, no ha obtenido resultados ni los va a obtener. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿y entonces para qué se hace? Un poco lo que te planteaba Alicia más temprano, ¿no?
¿Para qué es? Y, o sea, no tengo, digamos, la bola mágica, pero sí puedo decir que, de nuevo, es ofrecer. Muchas veces ese tipo de soluciones son mucho más sencillas en términos de acuerdos políticos que venir realmente a discutir cuál es la política criminal que tiene que tener el Ministerio Público, cuál es el rol que tienen los jueces o las juezas a la hora de controlar, digamos, quién va a una prisión y quién no. Digo, obviamente implica mucho menos consenso tomar una decisión así que tomar una decisión donde se realmente ponga a prueba cuál es, digamos, del rol o cuáles las acciones que debería tomarse frente a estas situaciones por parte de los actores que forman el Poder Judicial. Entonces creo que sí, es una situación más sencilla que, de nuevo, estoy mal usando la palabra solución porque ya se ha demostrado, no es la primera vez que se busca hacer o aplicar algún tipo de ley similar y no ha tenido, digamos, grandes resultados porque, de nuevo, invisibiliza que hay mercados criminales, que hay un montón de fenómenos que están creciendo en nuestro país de manera grave y que no se salvan o no se solucionan por poner a alguien en la cárcel, sino que hay que tomar soluciones mucho más concretas de planificación y de gestión estratégica que no se están tomando. Pero bueno, para seguir problematizando después, mil gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, charlábamos con Victoria Llorente entonces, ella forma parte del INESIP.